¿Puede una única operación borrar años de preparación militar en cuestión de horas? A lo largo de la historia, las guerras han sido definidas tanto por grandes batallas como por golpes quirúrgicos a infraestructuras críticas. Desde la destrucción de puentes en la Segunda Guerra Mundial hasta los ataques a refinerías de petróleo en la Guerra del Golfo, el impacto de un único ataque bien dirigido puede ser abrumador. Hoy, analizamos cómo la eliminación de un solo nodo logístico puede desbaratar todo un sistema militar construido durante años. Durante varias semanas, el enemigo había conseguido estabilizar el frente. A pesar de los constantes ataques, su línea de defensa parecía inquebrantable, sostenida por un flujo incesante de suministros provenientes de Occidente. Cada día, decenas de convoyes cruzaban la frontera, trayendo armas, municiones y equipos esenciales. Los soldados ucranianos sabían que mientras ese canal permaneciera abierto, podrían resistir cualquier embate. Este patrón recuerda a la famosa batalla de Stalingrado, donde el abastecimiento a través del río Volga fue vital para la supervivencia soviética. Cuando el enemigo cortó el suministro, la resistencia se volvió insostenible. Del mismo modo, en la Guerra de Corea, el corte de líneas ferroviarias por parte de la aviación aliada resultó devastador para la logística enemiga. En el conflicto actual, Rusia decidió cambiar su enfoque. En lugar de atacar los síntomas, optó por atacar la raíz del problema, la logística que sostenía la defensa ucraniana. Como en una partida de ajedrez, no bastaba con capturar peones. Había que eliminar a la reina. En el corazón de ese sistema, latía el centro logístico de Leópolis. No se trataba simplemente de un almacén o un depósito más en el mapa. Era el núcleo vital de toda la red de abastecimiento, transformado en una fortaleza militar industrial bajo la supervisión de expertos de la OTAN. Este centro era comparable, en importancia estratégica, al puerto de Pearl Harbor antes del ataque japonés en 1941. Un centro neurálgico cuya destrucción podría cambiar el curso de la guerra. Allí, los sistemas de armas occidentales se reacondicionaban. Vehículos dañados, que en otros tiempos habrían sido descartados, eran reparados y devueltos al frente. Los recursos críticos, desde municiones hasta repuestos electrónicos, se recibían, clasificaban y redistribuían según las necesidades urgentes. El centro de Leópolis era, en efecto, un corazón bombeando vida a las fuerzas ucranianas. Pero su destrucción no significaba solo la pérdida de un almacén. Era el derrumbe de la columna vertebral que sostenía al ejército ucraniano. Un golpe así podía desarticular la defensa en profundidad, dejando a las unidades sin munición, sin repuestos y sin esperanza de refuerzo. Es como si en una empresa multinacional se destruyera el centro de datos principal. El caos y la inoperancia serían inmediatos. La lección es contundente. En cualquier sistema complejo, un único punto débil puede separar el éxito total de una catástrofe irreversible. Identificar esa vulnerabilidad puede cambiar el curso de una guerra, de una crisis financiera o de una emergencia sanitaria. Pensemos en el colapso del puente de Tacoma Narrows en 1940. Una sola falla estructural bastó para derribar toda la obra. ¿Qué hacía al centro de Leópolis tan esencial dentro de este entramado? Antes de analizar el ataque, debemos entender por qué era el verdadero núcleo del poder logístico ucraniano. ¿Qué lo diferenciaba de otros centros de distribución y por qué se convirtió en el objetivo número uno? Para el ejército ucraniano, Leópolis representaba mucho más que un punto de tránsito. Allí se gestionaba hasta el 70% de toda la ayuda militar extranjera que llegaba desde Occidente. Municiones de artillería de 155 milímetros, misiles de crucero de largo alcance, drones de reconocimiento, sistemas de defensa antiaérea. Cada pieza pasaba por este nodo vital, como si fuera el gran canal de Suez de la logística militar ucraniana. El centro logístico de Leópolis era más que un simple almacén. Allí llegaban los convoyes, pero no solo para descargar. El ciclo completo se realizaba en ese lugar. Recepción, restauración,
distribución y almacenamiento de municiones y equipos eran procesos rutinarios. Vehículos destrozados volvían a la vida, sistemas dañados se reacondicionaban, y todo se redistribuía según las necesidades urgentes del frente. Ese lugar era, de facto, el corazón de la defensa logística ucraniana, comparable al papel que jugó el complejo de Taranto para la Marina británica en la Segunda Guerra Mundial. La magnitud de este hub significaba que su destrucción sería mucho más que un golpe táctico. Romper el flujo de suministros equivaldría a abrir una herida profunda en la capacidad de resistencia ucraniana. Los expertos coincidían. Si este centro caía, Ucrania enfrentaría una escasez severa de municiones, repuestos y equipos durante al menos 4 a 6 meses. Un vacío logístico así pondría en riesgo la posibilidad de lanzar grandes ofensivas o siquiera resistir ataques sostenidos. Es el mismo principio que llevó a los aliados a bombardear las fábricas de rodamientos en Schweinfurt, Alemania, en 1943. Sabían que sin esos componentes, la producción de tanques y aviones enemigos se detendría por meses. Para la inteligencia rusa, ningún otro objetivo, ni siquiera 10 almacenes menores o múltiples convoyes, podía tener un impacto tan devastador. Atacar el núcleo logístico era una cuestión estratégica, no solo táctica. Cortar la raíz, no las ramas. Era un golpe que buscaba paralizar a todo el organismo militar ucraniano, como un bisturí que extirpa un tumor del cuerpo. Es clave subrayar que la operación no pretendía atacar la ciudad ni a la población civil. El objetivo era quirúrgico: destruir el centro nervioso del suministro militar ucraniano, el verdadero motor oculto tras su capacidad de resistencia en el campo de batalla. Como en la operación Entebbe de 1976, la precisión y la minimización de daños colaterales eran fundamentales. Perder Leópolis significaba para Ucrania más que perder recursos. Implicaba perder tiempo, control y la confianza de sus aliados internacionales. El riesgo era monumental. Un país entero podía quedar en jaque. Recordemos cómo la caída de Dien Bien Phu en 1954 marcó el fin de la presencia francesa en Indochina. Aquí, la caída de Leópolis podría tener efectos similares. Sin embargo, atacar un objetivo tan protegido y profundamente incrustado en la retaguardia enemiga era otra historia. ¿Cuál sería la estrategia capaz de lograr lo que parecía imposible? ¿Cómo superar las defensas, la inteligencia adversaria y el factor sorpresa? La respuesta no estaba en la fuerza bruta, sino en la precisión y la sorpresa. Solo una operación meticulosamente planificada podía aspirar a atravesar las defensas y golpear en el corazón. En la historia, la Operación Trueno de los israelíes, en Entebbe, y el ataque al reactor nuclear Osirak, en Irak, son ejemplos de cómo la preparación y la inteligencia superan la superioridad numérica o material. La verdadera batalla se decidió mucho antes de que la primera bomba cayera sobre Leópolis. La destrucción del centro logístico fue el resultado de semanas de preparación meticulosa, donde cada movimiento ruso se calibró con obsesiva precisión. Aquí, la inteligencia venció a la fuerza bruta: anticipar, infiltrar, cegar y paralizar antes de apretar el gatillo. Recordemos la Operación Fortitude durante la Segunda Guerra Mundial, que engañó a los nazis sobre el desembarco de Normandía gracias a meses de inteligencia y desinformación. El primer pilar de la operación fue la inteligencia en 3 capas. En la cima, los satélites, ojos incansables orbitando la Tierra, escaneando el entramado ferroviario, detectando cada tren, cada sombra de nuevo búnker o depósito subterráneo. Sus sensores térmicos distinguían motores calientes y construcciones enterradas bajo hangares anodinos. Todo lo visible quedaba expuesto, pero aún así, era solo la superficie. En la Guerra del Golfo, la vigilancia satelital permitió a los aliados ubicar y destruir posiciones clave iraquíes con precisión quirúrgica. La segunda capa, la radiointercepción. Expertos rusos capturaban transmisiones, descifraban frecuencias y cartografiaban la red de defensa aérea ucraniana con precisión de cirujano. Descubrieron las ubicaciones exactas de los sistemas Patriot y S-300
identificando puntos ciegos y turnos de vulnerabilidad máxima. Así, el escudo occidental dejó de ser un misterio, convertido en un tablero sin secretos. En la campaña de Normandía, la radiointercepción permitió a los aliados anticipar movimientos alemanes y ajustar sus propios planes. Pero la pieza decisiva fue la inteligencia humana. Agentes infiltrados en Leópolis confirmaban datos, reportaban la llegada de cargamentos críticos y localizaban lo que los ucranianos intentaban ocultar con esmero. Una llamada interna bastó para alertar sobre la finalización de un almacén subterráneo, diseñado para misiles de largo alcance. Esa información selló la condena del objetivo. Este uso de agentes recuerda a los espías soviéticos que, durante la Guerra Fría, proporcionaron datos clave sobre el despliegue de misiles estadounidenses en Europa. La síntesis de estos datos produjo una radiografía perfecta. Sabían qué había en cada almacén, cuándo se movía, cómo se protegía y por dónde era frágil. Cada radar, cada nodo de mando, cada puente fue marcado según su valor táctico. El enemigo, convencido de su control, estaba desnudo ante los ojos rusos. En la Operación Barbarroja, la falta de inteligencia sobre la profundidad de las defensas soviéticas costó caro a los alemanes. Aquí se hizo justo lo contrario. El plan era implacable. Antes de destruir la infraestructura, había que eliminar la defensa aérea. Así comenzó la guerra invisible, una ofensiva en el espectro electromagnético. El arsenal ruso de guerra electrónica se desplegó con fuerza. Emisores terrestres y aviones especializados tejieron una cúpula de interferencias. En minutos, los radares ucranianos quedaron ciegos. Este uso de la guerra electrónica recuerda al apagón de radares israelí sobre Egipto en la guerra de Yom Kippur, que permitió a la aviación atacar con escasa oposición. En paralelo, se desató una lluvia de drones señuelo. Decenas de aparatos baratos simularon el vuelo de misiles de crucero, saturando los cielos. Cada uno obligó al enemigo a lanzar costosos misiles antiaéreos, vaciando sus reservas en persecución de fantasmas. Esta táctica se asemeja al uso de aviones señuelo en la operación Desert Storm, donde los aliados agotaron las defensas iraquíes antes del ataque principal. El último golpe fue el apagón de comunicaciones. Sin líneas seguras para transmitir órdenes ni compartir datos, la cadena de mando ucraniana se fragmentó. Los operadores de defensa aérea quedaron aislados, incapaces de coordinarse o responder. El caos reinó cuando la claridad era cuestión de vida o muerte. Un ejemplo histórico similar se da en la invasión de Panamá en 1989, cuando la primera acción estadounidense fue cortar todas las comunicaciones del ejército panameño. Fracasar en cualquiera de estas etapas, incluso por un solo error, habría costado no solo el factor sorpresa, sino toda la misión. La lección es clara. En la guerra moderna, la victoria se fragua en las sombras, mucho antes del primer disparo. Esta verdad fue también evidente en la Guerra de los 6 días, cuando la destrucción inicial de la Fuerza Aérea Egipcia definió el resultado del conflicto en horas. La ofensiva física pudo comenzar solo cuando el enemigo ya estaba desorientado y vulnerable. Ahora, el impacto de cada bomba se multiplicaría y nada volvería a ser igual en el frente occidental. Imaginemos una partida de ajedrez donde el rey queda expuesto tras una serie de movimientos sutiles. El jaque mate es inevitable. Cuando la precisión y la tecnología se apoderan del campo de batalla, el curso de la guerra puede transformarse en cuestión de segundos. Así ocurrió durante el bombardeo aliado sobre Dresden, donde la sorpresa y la coordinación resultaron letales para la resistencia alemana. La ofensiva se inició con una oleada de drones Gerand 2. Su misión era clara: neutralizar subestaciones eléctricas y defensas antiaéreas de corto alcance. En apenas unos minutos, la infraestructura militar enemiga quedó sumida en la penumbra. Los generadores auxiliares apenas alcanzaban para sostener, de manera precaria, lo que antes era un centro operativo indispensable. Es como cuando, en un hospital, la caída de la energía obliga a funcionar únicamente con sistemas de respaldo, limitando todas las operaciones críticas. Pero este apagón distaba mucho de ser solo una falta de luz. Radar,
mando, logística y talleres vitales operaban a menos de una décima parte de su potencial, y solo durante intervalos breves e irregulares. La comparación con los apagones en Nueva York en 1977 es inevitable. El caos y la parálisis se apoderan de todos los sistemas. La segunda y tercera oleada no dieron respiro. Misiles de crucero, lanzados desde buques, submarinos ocultos a cientos de kilómetros y bombarderos estratégicos, rasgaron la noche. No fue un ataque al azar. Cada proyectil tenía un blanco determinado y coordenadas exactas. La precisión recordaba a los ataques con misiles Tomahawk durante la intervención en Kosovo, donde cada objetivo era seleccionado por su importancia estratégica. Los depósitos de munición, talleres de reparación, puentes logísticos y nudos ferroviarios fueron alcanzados casi al mismo tiempo. El nivel de destrucción fue tan colosal que incluso los sensores sismológicos de países vecinos captaron vibraciones inusuales a cientos de kilómetros del epicentro. Así de potente fue el impacto, como cuando la destrucción de la represa de Dambusters en 1943 alteró el curso de toda una región. Sin embargo, los activos más valiosos del adversario, sistemas de mando, reservas críticas y misiles de largo alcance, estaban ocultos bajo tierra, protegidos por metros de concreto armado y tierra compacta. Para estos objetivos, los ataques convencionales no bastaban. Ahí entró en acción el arma hipersónica, el Kinzhal. Esta munición, capaz de superar cualquier escudo conocido, atravesó las fortificaciones subterráneas y destruyó objetivos hasta entonces considerados invulnerables. Su eficacia recordó al uso de bombas Tallboy y Grand Slam por los británicos para destruir búnkeres nazis en la Segunda Guerra Mundial. El golpe decisivo fue la eliminación precisa de la cúpula de mando y las reservas estratégicas. Sin liderazgo ni recursos de emergencia, el sistema logístico enemigo colapsó en pocas horas, sellando su destino e imposibilitando cualquier intento de reorganización inmediata. Como cuando la decapitación de la cúpula militar iraquí aceleró la caída de Bagdad en 2003. El éxito de la operación no solo proporcionó una ventaja estratégica que sería imposible compensar en semanas o quizás meses. Demostró que el profundo seguro ya no existe. La guerra moderna puede alcanzar, con precisión, el núcleo del adversario, sin importar la distancia ni la protección. Las líneas del frente ya no son un límite. Las consecuencias de este ataque resonaron mucho más allá del campo de batalla. En el centro de mando de Leópolis, la confusión y el desconcierto se apoderaron de los pocos oficiales que quedaban. La cadena de mando se rompió, las órdenes dejaron de fluir y la capacidad de respuesta se redujo a la mínima expresión. Detrás del humo y los escombros, las lecciones que transformarán las guerras del futuro. Y por extensión, cualquier sistema complejo que dependa de pocos nodos críticos. La operación en Leópolis fue mucho más que la destrucción de un centro logístico. Fue una demostración brutal de cómo un solo golpe preciso puede derrumbar el equilibrio entero de un sistema militar. En apenas 2 días, la artillería ucraniana cayó a menos de una tercera parte de su capacidad original. Un descenso abrupto y casi irreversible en su potencia de combate. Este descenso se asemeja al colapso de la producción de tanques alemanes tras los bombardeos aliados a las fábricas de Ruhr. La respuesta enemiga fue caótica. Ingenieros y soldados improvisaron, desguazando tanques y vehículos dañados para rescatar piezas esenciales y tratar de mantener algunas máquinas en funcionamiento. Pero estos parches no lograron detener el desgaste implacable de sus fuerzas. Es la misma situación vivida por los nazis al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando los recursos escaseaban y debían canibalizar equipos para mantener algunos tanques operativos. Sin una red logística operativa, la movilidad y la iniciativa enemiga se evaporaron. Un ejército sin capacidad para moverse ni para reabastecerse se vuelve impotente. Observa, inerme, cómo sus líneas defensivas se desmoronan bajo presión constante. En la guerra del Yom Kippur, la falta de combustible paralizó a las fuerzas egipcias, obligándolas a detener su avance.
El efecto psicológico fue aún más devastador. Privados de munición, combustible y refuerzos, muchos soldados perdieron toda esperanza antes de que se agotaran los suministros. La moral colapsó rápidamente, mucho antes que los recursos materiales. Esta situación recuerda el sitio de Leningrado, donde la falta de suministros afectó primero la moral antes que el cuerpo. Paradójicamente, atacar la logística resultó más letal que cualquier choque directo. Golpear el corazón del sostenimiento fue más decisivo que ganar 10 batallas en la línea frontal. El adversario quedó paralizado, sin posibilidad de maniobrar ni de resistir. En la campaña de África del Norte, la destrucción de los depósitos de Rommel fue clave para la victoria aliada. El análisis deja al descubierto un fallo crítico: la excesiva centralización de recursos en un solo punto y la subestimación de la inteligencia rusa. Esta confianza ciega acabó siendo la tumba del sistema defensivo ucraniano. Este error es similar al cometido por los franceses con la línea Maginot, confiando en una fortificación centralizada que fue fácilmente flanqueada. La operación probó que, en la guerra moderna, la idea de una retaguardia protegida es un mito. No existen zonas completamente seguras. Cualquier punto, por remoto que parezca, puede convertirse en un objetivo fatal si es identificado como estratégico. En la guerra de Vietnam, los ataques aéreos estadounidenses alcanzaron incluso las rutas más ocultas del enemigo, demostrando que ningún lugar estaba a salvo. El verdadero triunfo no fue solo militar. Fue una victoria de inteligencia superior y planificación integral. La coordinación entre espionaje, guerra electrónica y misiles de precisión demostró que el éxito depende de la sinergia entre todos los dominios del poder. En la Operación Tormenta del Desierto, la combinación de estos elementos permitió una victoria rápida y contundente. Ignorar estas lecciones puede sentenciar a cualquier organización compleja, militar o civil, al colapso ante un golpe inesperado. La caída de Leópolis recuerda con crudeza que el mayor peligro no siempre es el enemigo visible, sino el punto vulnerable donde menos lo esperamos. Es el mismo principio que llevó a la quiebra a grandes empresas que confiaron demasiado en un solo producto o mercado. ¿Qué deben aprender los líderes, estrategas y ciudadanos de esta operación? Las respuestas están en los detalles de la planificación y en la capacidad de anticipar lo improbable. Solo quienes entienden el verdadero alcance de esta lección podrán adaptarse y sobrevivir al próximo desafío. Como en la naturaleza, donde las especies que sobreviven no son las más fuertes, sino las más adaptables. En la guerra y en la vida, el peligro supremo es creer que nada puede alcanzarnos. La historia está llena de ejemplos de gigantes derribados por no prever un cambio súbito o un golpe certero. La operación que borró el centro logístico de Leópolis lo dejó claro. En tiempos de incertidumbre total, anticipar los riesgos y no depender de un solo punto puede marcar la diferencia entre sobrevivir y desaparecer. Seguridad, reputación y capacidad de adaptación solo existen si sabemos identificar y proteger esos nodos clave antes de que el golpe caiga. Pensemos en cómo la descentralización salvó a muchas empresas tecnológicas durante la pandemia de 2020, permitiendo la continuidad cuando las oficinas centrales quedaron inhabilitadas. El error mortal del sistema ucraniano fue confiarlo todo a la supuesta profundidad estratégica, acumulando recursos y esperanzas en un único centro. Bastó una vulnerabilidad, hábilmente explotada, para desencadenar una reacción en cadena que pulverizó la red de defensa. Donde unos veían fortaleza, la inteligencia rival percibió rigidez y costumbre. Dos ingredientes fatales ante una amenaza que aprende y golpea justo donde más duele. La lección de Leópolis trasciende lo militar. Cuando el entorno cambia en cuestión de horas, descentralizar, diversificar y anticipar escenarios no son lujos. Son requisitos de supervivencia. Quienes confían en estar lejos del frente o tras una única muralla, suelen descubrir tarde que la verdadera defensa empieza mucho antes de oír el primer impacto.
En la gestión de riesgos corporativos, esto se traduce en planes de contingencia y diversificación de proveedores, evitando así la parálisis ante una crisis inesperada. En la vida cotidiana, igual que en la guerra, no ver nuestras propias debilidades y depender de sistemas centralizados puede costarnos poder, tiempo, prestigio y la capacidad de actuar bajo presión. Reflexionar y aplicar estas lecciones en nuestros proyectos, relaciones y decisiones puede ser lo que nos salve de lo imprevisible y preserve aquello que más valoramos. Practicar simulacros de crisis, diversificar nuestras fuentes de ingreso y mantener una red de apoyo sólida son ejemplos prácticos que nos preparan para lo inesperado. ¿Estamos listos para detectar y blindar nuestros propios puntos críticos? ¿O seguiremos creyendo que siempre les toca a otros? La decisión está en nuestras manos. Como enseña la historia, solo quienes se anticipan sobreviven al golpe.